Y como estamos hablando de distancias, aunque está distante, pero cerca de nuestros corazones, y en la hermandad en Cristo, vamos a pedir, hermano Adolfo, si es tan amable, hermano, si nos abre esta clase en oración, pidiendo al Señor que bendiga la palabra que ha de ser compartida, que el Señor hable a nuestros corazones. Hermano Adolfo, si eres tan amable. Gracias. Buenas tardes, profe Oscar Naranjo y todos los demás. Dios me los bendiga. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre, por permitirnos vivir este momento, ahora. Te damos gracias por tu gracia, Señor, que es la que nos salvó, es la que nos mantiene, es la que nos santifica, Señor. Gracias porque nos libraste de la ley y hoy somos libres en ti. Ayúdanos y guíanos para usar esa libertad, como dice el apóstol Pablo, no para libertinaje, sino para agradarte y servirte y vivir vidas que sean de tu agrado, cristocéntricas. Bendice este tiempo, bendice al hermano Oscar que va a enseñarnos y abre nuestro entendimiento y que sea una bendición para todos los que estamos acá, aprender más de ti, para amarte más, servirte más, buscarte más. Bendice a cada hermano, cada pastor que está acá, cada siervo tuyo, Señor, y úsanos, porque ese es nuestro deseo. Ponemos todo en tus manos, en este glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. 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 Hermanos, antes de hermano Naranjo, comentarles que nuestro hermano Carlitos está ausente, tiene un chequeo, un control médico, así que si pueden estar recordando en oración a nuestro hermano, por favor háganlo. Él está luchando con algunas cuestiones de salud y el Señor ponga su mano y dé sabiduría a los médicos también y bueno, al resto de los hermanos que quizá tienen alguna dolencia también, recordemos en nuestras oraciones. ¿Sí? Les pido, hermanos, por favor, que a excepción del hermano Oscar, que va a compartir la clase, el resto podamos apagar nuestros micrófonos y, de ser posible, mantener nuestras camaritas encendidas. ¿Sí? Hermano Oscar, su tiempo, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Eh, Buenas noches, ¿no? Primero, buenas noches. Una hermosa noche acá en Argentina, unos 20 grados, calculale más o menos, debe andar haciendo. Así que tranqui, tranqui. Linda noche. No sé cómo andan por los otros países. Estamos con Romanos, ¿eh? Romanos, llegamos a Romanos capítulo 2. Y si yo veo que se tilda, apago la cámara, ¿eh? Porque eso creo que siempre ayuda. Por ahí no es lindo, pero bueno, por lo menos que escuche. Lo hice con la letra M en esta oportunidad. A mí me gusta utilizar esto. Lleva un tiempito, pero bueno, está bueno. Siempre, por lo menos a mí me ha ayudado mucho siempre que dar la palabra y ordenarme un poquito. Así que el que toma nota lo puede anotar. En primer lugar, capítulo 12, vamos a estar viendo Romanos capítulo 2. Generalmente lleva por título, por lo menos en Reina Valera, el justo juicio de Dios. Usted recuerde que todos esos títulos que usted va a ver en la palabra, como la división de capítulos y versículos, es algo humano, ¿eh? No es inspirado por Dios. La palabra está escrita de un solo tirón. Los títulos que usted ve y los capítulos y los versículos, eso lo hizo el hombre. La mayoría por allí sacerdotes católicos que trabajaron de manera muy buena, pero a veces se complica porque le quita, a veces quedan los capítulos un poquito como que parece que pasa a otra cosa y no, viene todo seguido. Eso a veces nosotros tenemos que ir entendiendo cuando venimos de un capítulo, qué es lo que pasa y qué es lo que salta y lo que no salta, porque a veces es continuación y uno como lee que ahora es otro capítulo, creemos que pasó el autor a otra cosa y no, nada que ver. En primer lugar, vamos, Romanos capítulo 2, características. Yo te dije con la letra M de mamá, te decían cuando éramos chiquitos y nos enseñaban allí a leer y a escribir. La M, mensaje de juicio. Pablo advierte que Dios juzgará a todos los seres humanos, incluyendo judíos y gentiles. Recuerde que el problema que tiene Roma, si bien esta carta no apunta a problemas como los corintios tenían problemas y algunos otros hermanos, esta carta es una carta que podríamos decir habla acerca de teología, habla acerca de principios
y preceptos bíblicos, más que cuestiones interpersonales de la iglesia o problemáticas de la iglesia. Pero había problemas, siempre hay algún problemita por allí, y el problema tenía que ver con judíos y gentiles. Entonces usted va a ver que el apóstol va a ir jugando con esto de judíos y gentiles para dejar las cosas bien en claro, que ninguno de los dos era más que el otro. Eso es un concepto muy importante. Luego, en segundo lugar, con la letra M, moralidad. Anote, moralidad. Pablo enfatiza la importancia de la moralidad y la ética de la vida cristiana. ¿Se acuerda que esto habíamos hablado? Yo mandé un mensajito allí que la moralidad te puede salvar de ir a la cárcel, pero no te va a salvar del infierno, ¿no? Me pareció extraordinario, porque ser una persona moral, hay muchas, mire, yo tengo un montón de personas, amigas, vecinos, familiares morales, son buena gente, pero no son salvos. Ahí está el problema. La moralidad que habla el apóstol Pablo y la ética de la vida cristiana está basada en la palabra del Señor. Si no, es una moralidad que está buena, pero no nos cambia ni nos transforma la vida. En tercer lugar, con la letra M, maldición de la ley. Pablo explica que la ley no puede salvar a nadie, sino que más bien condena a aquellos que no la cumplen. ¿Tengo a alguien hablándome? Si pueden cerrar, por favor, el micrófono, así podemos seguir, si no me retumba acá en los auriculares. 4, mediador de la nueva alianza. Habíamos dicho que Pablo presenta a Jesucristo como el mediador de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Eso es extraordinario. Quinto lugar, mensaje de misericordia. Con la letra M, mensaje de misericordia, Pablo enfatiza la misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. En sexto lugar, con la letra M, la misión de Pablo. Pablo va a explicar su misión de predicar el evangelio a los gentiles y de establecer iglesias en todo el mundo. Esta era la pasión, esta era la visión, esta era la misión del apóstol Pablo. Y en séptimo lugar, capítulo 2 de Romanos con la letra M, manifestación de la justicia de Dios. Pablo explica que la justicia de Dios se manifiesta en la condenación de los malvados y la salvación de los justos. Muy bien, arrancamos con el capítulo 2 de Romanos del verso 1 al 4. Mire lo que dice. Yo apelo que usted lo ha leído, hermano. El capítulo 2 ha tenido bastante tiempo, así que calculo que lo ha leído. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahí empieza a utilizar el tema de las preguntas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el apóstol Pablo va a usar este instrumento de la escritura, de la lengua, el hacer preguntas? Y dice entre signos de pregunta, ¿y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Eso está entre preguntas, se lo pregunta a los que están leyendo. Y ahí vuelve a preguntar, abre otra vez el signo de pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Son todas preguntas. En primer lugar, aquí vemos la universalidad de la falta. Lo primero que habla estos versículos, estos 4 versículos, es la universalidad de la falta. Esto es universal. El apóstol Pablo comienza señalando que nadie, absolutamente nadie, está exento de cometer errores. Al juzgar a otros por ciertas acciones, uno se pone en evidencia si practica lo mismo. Es como si el dedo acusador apuntara también a uno mismo. ¿Viste? Que a veces nosotros señalamos así, ¿no? Con el dedo. Pero el dedito gordito a veces nos queda señalando a nosotros, hermanos. Cuando señalamos al otro, generalmente la seña viene para nosotros. Estos 4 versículos habla de la justicia del juicio divino. Se nos recuerda que el juicio de Dios se basa en la verdad. No es cualquier verdad, no es la verdad de un hombre, es la verdad del que es verdad, que es Dios. Esto contracta con los judíos, con los juicios, humanos, que a menudo son parciales, basados en apariencias o en nuestro propio entendimiento ilimitado. Habíamos puesto los ejemplos, por ejemplo, un juez
Puede ser muy justo, puede ser muy bueno, pero es un juez humano. Puede tener un montón de cuestiones que no nos gusten. A los que nos gusta el deporte, el fútbol o cualquier otro deporte, hay un juez que dirige el evento, el partido, lo que sea, ¿no? Y por ahí cobra bien, por ahí cobra mal. Aún cobrando bien, los que somos hinchas y cobran en contra de nuestro equipo, ¿qué decimos? ¡Qué injusticia! Pero que voy a pagar porque veo que se me está quedando medio lento y quiero que me escuche. Entonces, si usted es de un equipo y le cobran en contra, aunque sea justo, fue penal, supóngale, pero usted dice, no, qué injusticia. ¿Por qué? Porque no cobró para su equipo. Ahora con Dios no pasa eso, hermano. La justicia del divino juicio. Sabemos que Él es juez justo. Él no tiene justicia, Él es justo. Como Él no tiene amor, Él es amor. La insensatez, vemos en estos 4 versículos, de la presunción. Creer que uno puede escapar del juicio de Dios mientras se involucra en las mismas prácticas que condena a otros en forma de autoengaño. ¿Cuántas veces nos autoengañamos? Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo llevo 40 años predicando todas las semanas y 40 años en campamentos, congresos y demás. Y vienen muchos hermanos a consultar. Che, Oscar, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué lo otro? Pero ¿qué quiere escuchar el hermano? El hermano quiere que yo le diga lo que él quiere escuchar. Yo ya lo he aprendido esto, ¿no? Entonces, si yo le digo una palabra que a él le agrada, el hermano dice, Oscarcito, lo mejor que hay, es maravilloso, te da unos consejos bárbaros, lo amamos, lo queremos, wow. Ahora, cuando yo le he dicho algo que al hermano no le gusta, no va de acuerdo a lo que él quería escuchar, Oscarcito, mejor no lo invité, una porquería, no sirve para nada. ¿Se entiende? Porque a veces es así, nosotros a veces nos autoengañamos. Nosotros estamos convencidos de ciertas cosas, pero si alguien no la ve como nosotros, bueno, ya está en la vereda de frente, ya no es nuestro amigo, ya no es nuestro hermano, mejor perderlo que encontrarlo y demás. Seguimos también la bondad de Dios como guía al arrepentimiento. Mire, no hay salvación si no hay arrepentimiento. Es fundamental, no es remordimiento. Judas no se arrepintió, Judas tuvo remordimiento. Es verdad que hay toda una teoría de hombres que dicen, bueno, pero Dios usó a Judas para que lo traicione, entonces seguramente le veremos en el cielo, porque, mire, yo creo, la salvación es del Señor, yo no puedo decir quién es salvo y quién no salvo, no, hermano, yo estoy tirando lo que yo creo. El tema es que Judas pudo hacer un montón de cosas, pero no se arrepintió. Si hubiera ido a Cristo, aún su terrible pecado, hermano, hubiera sido perdonado. No hay pecado que sea condenado. Algún día, si quiere, podemos explicar lo que es eso de pecado de muerte, que le erran los hermanos. Todo pecado es perdonado. Allí hay una situación especial de una disputa entre Dios y los judíos, y él explica. No quiere decir que hay un pecado que usted, la blasfemia es contra el Espíritu Santo, quiere decir que, bueno, pobre, el Espíritu Santo es más tiernito, ¿no? Dios el Padre tiene más aguante, Dios el Hijo no tiene problema, pero si usted le dice algo al Espíritu Santo, allí es blasfemia contra el Espíritu Santo. No, hermano, eso no es así. Todo pecado es perdonado si se va a Cristo. Ahora, la bondad de Dios es la guía al arrepentimiento. Este es un punto crucial, es la paciencia, la benignidad, la longanimidad de Dios, no son una licencia para pecar. No es que algunos, viste, cuando los hermanos que creemos en la seguridad de la salvación, yo no sé si usted cree en la seguridad de la salvación o cree que la salvación se pierde. Si usted me pregunta a mí, yo creo en la seguridad de salvación porque no depende de mis actos, no depende de mí, sino la salvación, si depende de cómo yo me porto, depende de mí, no depende del Señor. Eso es gracia, hermano. Ahora usted dice, bueno, el que está en la otra vereda me dice, sí, Oscar, pero entonces voy a hacer lo que se te da la gana. Y yo digo lo que dice Pablo. ¿Qué pues haremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y yo grito fuerte, de ninguna manera. Hermanos, cuando yo me entrego a Cristo, me duele pecar, me pesa pecar, odio pecar. Si no tengo que ver, revisar, ¿no es cierto?, cuál es mi condición ante Dios. Ahora, si yo sigo viva la pepa, si yo robaba y sigo robando, si yo mentía y sigo mintiendo,
Si yo me acostaba con otras mujeres y me sigo acostando y todo dale que va, viva la Pepa, vive la vida loca, como dice Ricky Martin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiere decir que tal vez no hay una verdadera conversión. Esa verdadera conversión es una transformación que hace el Espíritu Santo, es una obra espiritual. Y esa obra espiritual comienza con el arrepentimiento, que no es remordimiento. Dios nos muestra su bondad para que reconozcamos nuestra necesidad de arrepentimiento y nos volvamos a Él. A ver, yo sé que la mayoría acá predica el Evangelio. Yo soy un evangelista, vivo predicando y no hablo del púlpito, Yo vivo predicándole a las personas. El que me conoce sabe que esto es así. A mí me encanta hablar y por lo tanto me encanta estar charlando con la gente. La mayoría, nadie se me enoja, que Dios es amor, Dios te bendice, Dios está con vos, hasta ahí vamos todo bárbaro. Pero cuando vos le decís te tenés que arrepentir, ¿de qué te dicen? Lo primero que te dicen, ¿de qué me tengo que arrepentir? Que somos pecadores. Uy, wow, hermano, ahí se arma el lío. Mira, yo te contaba que nosotros no somos misioneros y no dependemos de una organización. Yo hago unos productos de limpieza y mi señora trabaja, ella fue fundadora de la escuela evangélica acá en Rosario y trabaja allí, tiene un sueldito y tiene la obra social, tenemos allí. Entonces, como el apóstol Pablo hacía carpas, hacía tiendas, nosotros hacemos detergente para lavar la ropa y con eso vivimos. Y no somos de carga a nada, ¿no? Ni a la iglesia ni a la obra. La cuestión es que me acuerdo que una vez a una clienta, una señora, yo, bueno, hablándole y predicándole el evangelio, le dije que era pecadora. Ay, mi hermano, fue a la casa. Dice, este muchacho Oscar tan bueno, tan educado, ellos dicen tan religioso. Bueno, ¿sabes lo que me dijo? Yo no le piso más, no lo quiero ver más. Nunca pensé que me iba a decir que soy pecadora. Mira si me va a decir que soy pecadora. Bueno, después yo charlé con la hija, estuvimos charlando mucho y después volvió la señora y le expliqué qué quería decir eso. No, pero es al día de hoy, seguimos charlando y ella dice, no, yo no soy pecadora. Pecadora el que está en la cárcel y que está en demás. Me pasó, mire, en mi familia, la parte de mamá, los Bertolossi es una familia tradicional evangélica. Yo ya te conté, abuelito pastor, papá pastor, tatarabuelito pastor, recontra viejo abuelito pastor, un abuelito por allá de los Bertolossi venía en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya te lo conté. La cuestión es que un día unos de mis primos, que no son del Señor, me lo encuentro por Facebook. Él vive en el Chaco y acá en Argentina le empiezo a hablar, Lo primero, cuando sale el tema, le digo, che, primo, todo bien, pero ¿cómo está tu vida espiritual? Re bien, Oscar, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Bueno, mira que tenés que arrepentirte, que somos pecados. Ay, cuando le dije pecado. Bueno, mi primo, a mí me bloqueó. Yo hoy estoy bloqueado de su red social. Y le dijo a otro primo, que tampoco es del Señor, le dijo, con Oscar no hablo más. Dice, porque él me dijo que soy pecador. Mira si mi primo me va a decir que soy pecador. Hermanos, es todo un tema. Es todo un tema que Dios tiene que obrar. Recuerde que nosotros no podemos convertir a nadie, pero yo no puedo endulzar el mensaje del Evangelio. Yo no puedo decir, bueno, Dios te ama, Dios te bendice y vendo esa parte. Yo tengo que decir, somos pecadores y hay que arrepentirse. Si yo quito esa parte, no estoy transmitiendo el mensaje en forma íntegra, en forma total. Ahora, ¿quién convierte? El Espíritu Santo. Usted y yo no podemos convertir a nadie, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni nadie de esos puede convertir a nadie, ni el mejor predicador, ni todo lo que yo puedo mostrarle no depende de mi elocuencia, no depende de mi hablar. Sí, yo tengo que exponer bien, claro, conciso, que se entienda el mensaje. Eso es verdad. Todos predicamos y hay hermanos que llevan más gente a Cristo, Dios le utiliza más porque son más claros, tienen un don, Dios le utiliza. Pero el que convence pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y el que lleva al hombre y lo capacita para tener la capacidad de arrepentirse, ese es el Espíritu Santo, el único que puede hacer esa obra. Llegamos sí a Romanos capítulo 2, del verso 5 al 9. Voy a esperar que usted lo haya leído. ¿Se acuerda? Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío, fíjense que acá muestra otra vez el problemita que había, al judío primeramente y también al griego. Recordad que el griego no eran personas solamente de Grecia, sino que nos está involucrando a todos. Allí está diciendo al judío y al gentil, para que el judío no se la crea y se crea superior, y para que el gentil no se la crea y considere inferior al judío. Veamos algunos puntitos claves de Romanos 2 del 5 al 9. Él habla de las consecuencias de la dureza del corazón. Pablo nos advierte que la persistencia en la falta de arrepentimiento nos lleva a la impunidad. No lleva, perdón, a la impunidad, sino a acumular ira para el día de la ira. Esta imagen del tesoro de ira es impactante, hermano, es totalmente impactante, sugiriendo que cada acto de desobediencia y cada rechazo a la bondad de Dios se suma en un juicio futuro, una cosa como una sumatoria. Qué loco, ¿no? Extraordinario este concepto que va a revelar el apóstol Pablo. La certeza, tenemos que ver la certeza del juicio justo de Dios. Se enfatiza que el juicio de Dios será justo y se revelará. Eso es una garantía. Tener un juez justo garantiza que se nos va a condenar o se nos va a dar salvación justamente. Ahora, la justicia que cree el hombre es una justicia que no es la misma que la de Dios. ¿Cuál cree el hombre? Bueno, el hombre es bueno, va a ir al cielo, el hombre es religioso, va a ir al cielo, el hombre hace buenas obras, va a ir al cielo, el hombre da limosna, va a ir al cielo, el hombre ayuda a otro, va a ir al cielo. Todo eso no inclina la balanza, porque vos y yo no merecemos ser justos por nuestras obras. Las obras no salvan a nadie. Yo te podría decir un texto que te sabes de memoria: por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La única obra que Dios tiene en cuenta para la salvación de tu alma y de mi alma, ¿cuál es? La obra de Cristo, hermano. Es así, inclina la balanza de la justicia de Dios en nuestro favor. Yo no sé si en tu iglesia lo cantan. Hay un coro muy lindo que dice: fui hecho justo sin merecerlo. Yo no sé si la canta, pero está extraordinario. Fui hecho justo, hermano. En la presencia de Dios, ¿quién inclinó la balanza para que yo sea justo? Mi justicia no. Dijimos que eran como trapos de menstruación, ¿se acuerda? Trapos de inmundicia. Ahora bien, la justicia que inclinó la balanza a mi favor es la justicia de Dios, en la persona de Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Tenemos que entender, según estos versículos del 5 al 9, el principio de la retribución según las obras. Este es un tema importante en la teología paulina, ¿no? Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Esto subraya la seriedad de nuestras acciones y la responsabilidad, ¿de qué manera? Individual ante Dios. Recuerden que no está hablando de obras para salvación, no estamos hablando de obras para salvación. Yo expliqué acerca de que creo firmemente que habrá un tribunal para el creyente, no hay un juicio para el creyente, porque si hubiera un juicio, el juicio de Dios fue sobre Cristo. O sea, usted y yo somos salvos porque ya Dios juzgó tus pecados y mis pecados en Cristo. Ahora sí hay un tribunal. Ese tribunal es el que va a considerar obras y va a premiar o te va a dejar sin nada. El tema de la premiación es todo otro tema, eso tendremos que hablar algún día, cómo es, cómo no es. Lo de las coronas, hay una mezcla allí, pero bueno, no es nuestro tema hoy en día. Yo te lo dejo para que cada uno lo indague. Por ejemplo, la corona de vida, viste que ahí es todo un tema. Sin embargo, el texto dice la vida como corona, que es otro tema. Entonces, bueno, no importa, yo te lo dejo ahí picando, después vos indagalo y saca tu propia conclusión. Este pasaje también va a hablar del contraste entre la vida eterna y la ira de Dios. Claro, si estaríamos hablando ante personas, ante los prójimos que no tienen, dirían: bueno, Oscar, pero vos me estás hablando de un Dios de ira. Qué loco, ¿no? Un Dios, claro, Dios es amor, hermano, es amor, pero Dios es justo.
y la ira del Señor estará para el pecado. Yo creo firmemente, no tengo tiempo de explicarlo, porque hay muchos hermanos que dicen que Dios no ama al pecador, ama al pecador. Y todos esos textos que hablan de la ira de Dios contra el pecador, que Él está enojado contra el pecador, que Él detesta al pecador, todo eso se llama antropología, antropopatía. Cuando usted entiende lo que es un concepto de una figura literaria, antropo, ¿no es cierto?, habla acerca de los hombres, la apatía, es esa simpatía de Dios. Dios en esto a ver cómo lo puedo explicar para que me entienda, toma ciertos conceptos del hombre. Por ejemplo, Dios se entristece, Dios no se va a entristecer, hermano. Miren si Dios va a estar triste. Entonces uno dice, todas esas cosas que son iguales o parecidas a lo que vos y yo sentimos, eso se llama antropopatía. Dios toma los conceptos nuestros humanos para que nosotros entendamos, No quiere decir que Dios cambia constantemente su humor. Ahora está feliz, ahora está contento, ahora está triste, ahora me arrepiento. Hay pasajes que dice que Dios se arrepintió. Sería una locura. Sería una locura. Imagínense un Dios emocionado. Dios no es el Dios del Asgard o el Dios del Olimpo. No, esos dioses caían en las bajezas más humanas, pero Dios no. Dios no va a cambiar, no hay alteración en él. Ahora, estos conceptos hacen que muchas veces no entendamos el pasaje y tomemos y digamos, bueno, fíjate que Dios vive enojado contra el pecador. No, hermano, Dios ama al pecador, dio su vida por el pecador. Ahora no ama el pecado. Eso es lógico. Yo sé que esto genera en cierta línea, lo que yo estoy diciendo, bueno, golpea. Dice, no, Dios odia al pecador acá y empiezan a tirar textos unos tras otros. Usted estúdielo en el contexto y estúdielo como esta figura literaria, a lo cual hay casi 200 y pico de figuras literarias que a veces al entenderlas mal le hacemos decir a la Biblia un montón de cosas. Nosotros estamos viendo algunas cuestiones de las parábolas, estamos viendo Mateo, mañana me toca hablar en la iglesia, si quiere entrar, hermano, puede entrar, si quiere aguantarme mañana, me toca Mateo 23, así que si quieren yo le paso el link y mañana entra. Y Mateo 24 va a hablar mi querido amigo Marcelo Arau. Yo quiero escuchar a Marcelo a ver qué nos dice. Allí acordate, Marcelo, que no hay iglesia. Allí hay solo Israel, en Mateo 24. Pero en las parábolas usted no puede sacar doctrina, hermano. Porque la parábola tiene una enseñanza o como a lo sumo dos enseñanzas. Pero viste que de la parábola le hacen decir un montón de cosas. Que el samaritano representa esto, que el otro, que lo otro, y empezamos a inventar un montón de cosas. Eso es una de las cuestiones literarias que Dios utiliza, la parábola, para enseñarnos. Dice, y no hablo más que por parábolas. Y él enseñaba estas cosas. Allí no hay doctrina. Si usted tiene algunas doctrinas basadas en parábolas, generalmente va a ser un parabolazo. ¿Entendió? Bueno, algunos no entendieron, no importa. No va a ser una parábola, sino que va a ser un parabolazo. Bolazo acá en Argentina quiere decir un disparate, porque veo algunos con algunas caras raras que no entendieron porque tal vez no usan ese término bolazo. Acá en Argentina es así. También este versículo habla de la universalidad de las consecuencias del mal. Se destaca que la tribulación y la angustia vendrán sobre todo ser humano que hace lo malo. El hombre vive haciendo lo malo. Romanos ahora, cuando lleguemos allí a Romanos 3, hay una radiografía, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso, hermano, es una radiografía del hombre, constantemente buscando al mal. Y acuérdense que nombra, ¿no?, al judío primeramente, también al gentil o al griego. Eso enfatiza que el juicio de Dios no está limitado por etnia o por origen, ¿no? Es para todo el mundo. Este pasaje nos confronta, hermano, con la urgencia del arrepentimiento y la importancia de responder a la bondad de Dios con un cambio genuino de corazón y una vida de obediencia. Nos recuerda que nuestra elección tiene consecuencias eternas y que perseverar en el bien es el camino hacia la vida eterna.
Hermanos, aún como creyentes debemos arrepentirnos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le va a lavar los pies a Pedro? Pedro dijo, lavame entero. No, Pedrito siempre una vuelta más, ¿no? Lavame entero. No, ya fuiste limpio. Pero el andar nos ensucia. Hermanos, debo arrepentirme. ¿Cuándo? Yo no sé, las iglesias, hablo por las iglesias donde me congrego, de las asambleas de hermanos, nosotros acostumbramos a hacer la Santa Cena todos los domingos. No sé si usted acostumbra, bueno, cuando usted haga la Santa Cena, no hay problema. ¿Qué pasa? Hay hermanos que esperan Santa Cena para arrepentirse. ¿Está bien? Bueno, sí, por lo menos se arrepiente en algún momento, ¿no? Pero usted no tiene que esperar el domingo o cuando usted haga la Santa Cena. Usted tiene que arrepentirse cuando pecó. Hoy yo he pecado, hermano. Yo tengo que ir ante Dios. ¿Cuántas veces? A veces, muchas veces tengo que ir. Usted dirá, oh, pastor, ¿es pecador? Usted, sí, querido, soy pecador, bastante pecador. Peco bastante seguido. ¿Y cuándo tengo que ir a Dios? Cuando peco. Tengo que ir a Dios 1, 2, 3 veces por día a lavar mis pies. No pueden quedar sucios los pies. ¿Se entiende, hermano? No puede. No podemos transitar una vida con el pecado. Y hay pecados que se nos arraigan. No luchás con algo. No luchás con algo que lo tenemos y decimos, uy, no lo puedo vencer, no puedo. Porque a veces no podemos porque intentamos en la parte humana y no lo podemos vencer. Necesitamos de la fuerza del poder de Dios. Hermanos, a veces es eso. A veces hay un montón de cosas que yo sé y entiendo. Mi gran batalla, mire, yo le voy a confesar esto. Mi gran batalla hoy en día, pasado mis 60 años, es en la mente. Es en la mente. El más jovencito a veces tiene mente y cuerpo, porque le da el cuerpo. Pero los que somos más viejitos ya a veces no nos da el cuerpo para pecar. Porque es así, hermano. Es así. Pero en la mente, el Señor me encanta cómo levanta la vara. Me encanta, ¿no es cierto? Cualquiera que no se acuesta con una mujer, es el que se acuesta, es adúltero. Ay, el judío que decía, yo no soy adúltero. Pero el Señor le levanta la vara de la ley y le dice, pero, maestro, escúcheme bien, pero si usted piensa alguna cosita para el muchacho, para la chica, vamos para los dos, y usted tiene alguna idea, un pensamiento con una mujer que no es su mujer, usted está pecando. Y allí el judío no pudo seguir hablando. Y ahí a veces vos y yo no podemos seguir hablando. Hermano, yo siempre cuento que yo mato 2 o 3 personas por día. Y usted dirá, Pastor Naranjo, ¿usted es un asesino? Sí, mi querido. No ando con un revólver, una metralleta. Acá en Rosario, usted sabe que Rosario está muy complicado por el narcotráfico. Acá tenemos balaceras de verdad, hermano. Acá los tiros se escuchan, no son fuegos artificiales, no son chicos que andan tirando cohetes, no, son tiritos. Y acá matan 2 o 3 por día por el tema del narcotráfico. Es tremendo. En la vuelta de nuestra iglesia han matado casos muy resonantes, han matado gente, estamos en una zona un poquito complicada y han matado mucha gente con el tema del narcotráfico. Y usted dirá, Oscar, usted sale con el revólver a matar por allí. Acá dicen que en Costa Rica igual. Bueno, en muchos países es igual, ¿no? Ahora, ¿cuándo mato yo gente? Dice que el que ya trata mal a su hermano, le habla mal, piensa mal contra el hermano, lo está matando en su corazón. Mire, yo mi corazón mato un montón, sobre todo cuando manejo. Yo cuando manejo, mis hijos siempre me van mirando, ¿no? Ahora no, porque ya están casados, grandes. Pero cuando eran chiquitos ellos me miraban así, ¿no? Por el espejito esperando a ver cuándo papá se enojaba. Papá predicador, papá pastor, pero papá cabrón, ¿no? No sé cómo le dicen allá en algunos países, enojón. Entonces, cuando alguien te encerraba, ahí salía Naranjito y le decía, Dios te rebendiga, que choqué en la esquina. Bueno, y vos, viste, si podías, lo querías matar. Hermano, no mata usted con el corazón. A veces matamos hermanos de la iglesia. Despellejamos hermanos en la iglesia. Despellejamos, sacándole mano, criticando. Esta es brava, ¿no? Estoy señalando mi lengua. Hermano, qué arma mortal es la lengua. Y qué terrible. Ahora, esos pecados lo podemos dominar solamente viviendo en el Espíritu Santo. Recuerde que no es cuánto tengo del Espíritu. ¿Se acuerdan? Lo hablamos el primer día. Usted tiene el 100% del Espíritu porque es una persona. Esto es un grave error.
Usted tiene todo el Espíritu Santo en el momento que se convirtió, lo que llamamos justificación. Allí entró, Dios le selló, Dios le bautizó. Yo sé que hay hermanos que piensan que hay un bautismo posterior. Yo creo que no. Si no tenés el Espíritu Santo, no sos del Señor, lo dice claramente la palabra. Ahora, usted ha sido sellado y usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿usted qué hace? Para ser lleno y tener plenitud del Espíritu, tiene que dejar obrar al Espíritu Santo. No se trata de cuánto tengo del Espíritu Santo, sino de cuánto le dejo obrar. Déjelo obrar, arrepiéntase de sus pecados para tener una vida. ¿Se acuerda que yo le dije, la salvación es la justificación? Ese es un momento. Ahí decimos, fuimos salvos, sí, pero la salvación sigue en la santificación. Ahí debemos arrepentirnos, ahí debemos hacer las buenas obras, porque si no podemos perder. Siempre que se habla de pérdida de salvación, se habla de esta parte. Por eso genera problemas. La gente cree que se pierde la justificación. No se pierde la justificación, se pierde la santificación. Y recuerde que aún nos falta la glorificación, que eso será cuando el Señor quiera nos lleve a su presencia, cruzando el frío umbral de la muerte o llevándonos en el rapto. Tengo unos 10 minutitos más para después hacemos un descansito. Romanos 2, del verso 10 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío, otra vez vuelve a decir, primeramente también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Fíjense cómo Pablo tiene que ir remarcando esto, porque se ve que era el problema de Roma, era ese. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Qué extraordinario, ¿no? Extraordinario, es un manual este libro a los romanos. Bueno, en este pasaje vemos la recompensa para los que hacen el bien. El contraste con la ira y con la tribulación mencionada anteriormente. Pablo ahora habla de gloria, honra y paz. Mire que 3 conceptos: gloria, honra y paz para todo aquel que practica el bien, sin distinción de judío y de griego. Esto subraya que Dios recompensa la obediencia y la práctica de la bondad, independientemente de cualquier origen étnico o religioso. Este pasaje habla de la imparcialidad de Dios. El verso 11 fundamental, porque no hay acepción de personas. Esto es fundamental entenderlo. Esto significa que Dios no muestra favoritismo basado en nacionalidad, en posición social o en cualquier otra característica externa. Su justicia es equitativa para todos. Y a veces en la iglesia, hermano, no somos así. Déjeme siempre tirar algo práctico porque me gusta lo práctico. Si no, viste, le metemos toda teoría. A veces en la iglesia, si viene alguien importante, wow, ¿no? Mire, a mí me ha tocado predicar a gobernadores, a ministros, a intendentes, a personas del gobierno, personas artistas, deportistas. Yo trabajo en una ONG cristiana que se llama Juntos, algunos aquí en Argentina la conocen, y tenemos un contacto con un montón de gente, porque trabajamos en provincias, en municipalidades, haciendo evangelismo, todo lo que a usted se le ocurra, menos dentro de una iglesia. Siempre afuera, ¿no? Con carpas de salud, de belleza, visitando hospitales, charlas en escuela, desde el gobernador hasta abajo. Y he podido estar en lugares en donde no entraba. Yo mido 1,80 m, eran acá le decimos ranchitos, eran casitas chocitas tan pequeñitas, llenas de pulgas, llenas de bichos, lo que usted quiera, en el medio de lugares pobres, gente incapacitada. Bueno, me ha tocado estar con los de arriba, me han tocado estar con los de abajo. Ahora, a veces en la iglesia cuando viene uno de arriba, wow, qué extraordinario. Pero cuando viene uno de abajo, por allí no sé si lo tratamos tan igual. ¿Qué va a pasar cuando en tu iglesia, hermano, entre un homosexual, entre un travesti, entre una prostituta, entre un drogadicto, entre con un arito, entre con un colgante acá en la nariz, entre dado vuelta, como le decimos acá en Argentina, por la droga? Hay hermanos que me han respondido, no le vamos a dejar entrar porque esto es la casa de Dios. Están todos locos. Hermanos, le vamos a abrazar, le vamos a besar, le vamos a recibir.
No vamos a compartir ni gozarnos con ellos en su pecado, pero le vamos a amar como Dios le amó y dio su vida por ellos. No somos mejores que ellos. Si estamos acá es por la gracia, misericordia, amor del Señor, no merecido, que nos debe llevar a mover el corazón para amar al prójimo. Y mi hermano, le vamos a predicar el evangelio. Le vamos a predicar. Usted predique, no le cambie la ropa, no le cambie las costumbres, no le cambie de denominación. Si es católico, bueno, que él diga que sigue siendo católico. Dios, cuando le dé luz, cuando el Espíritu Santo haga la obra, él solito se va a alinear, él solito va a cambiar, él solito se va a transformar, porque el Espíritu Santo no te deja seguir viviendo en el pecado, te cambia, te transforma. Tu vida y mi vida es un ejemplo. Hermanos que han venido envueltos en miserias terribles, tomaban, bebían, borrachos, ya no beben más, ya no se drogan más, ya no se prostituyen más. Querido, créele a Dios. Querido, viví como Dios quiere, no haciendo acepción de persona. Y nunca, por favor, nunca digas, mira si ese se va a convertir. Aunque sea tu suegra, no importa, predicale el evangelio, predicale el evangelio, el poder de Dios, locura, dice, ¿no? Así empezaba Romanos, qué extraordinario, porque no me avergüenzo del evangelio, poder de Dios. Bueno, seguimos. 3-4 minutitos más y hacemos un descanso. El principio del juicio según la ley o la ausencia de ella. Este versículo habla de eso. Pablo aborda la cuestión de aquellos que no conocieron la ley mosaica. No todos conocían la ley de Moisés. Él explica que pecarán y perecerán sin la ley escrita, ya que la ley de Dios se manifiesta de alguna manera ¿en qué? ¿Se acuerda? En la conciencia y en la naturaleza. A veces, viste que decimos, si no escuchó nunca del Evangelio, ¿cómo será el tema? Ahora, acá el apóstol dice que Dios se manifiesta en la conciencia y en la naturaleza. Hermano, no sé cómo es eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios hace. Yo, gracias a Dios, recibí el Evangelio. Usted también lo recibió. Ahora hay gente que sabemos que no lo ha recibido, no lo ha escuchado. Como yo te decía que uno de mis abuelos, ¿no es cierto?, viene de una familia totalmente cristiana, pero bueno, nosotros tuvimos que ir a Cristo para ser cristianos, no por venir de una familia cristiana somos cristianos. Por el otro lado, por el lado naranjo de mi abuelito Naranjo, que murió cuando mi papá tenía 4 años, así que nadie le conoció, ni mi papá casi le conoció, me decían, mira, dice, nunca hubo hombre más bueno que Francisco Naranjo. Ellos vinieron de las Islas Canarias y llegaron acá a un pueblito que se llama Arequito. Arequito. Ahí se murió arando el abuelo por una pulmonía, porque antes se araba con un gancho, ¿no? Con unos bueyes. Y ahí se murió. Dice, nunca vi un hombre, me contaban, ¿no? Familiares que habían quedado de esa época, más bueno que ese. No había hombre más bueno que ese. Era una persona buena. Yo lo veía a través de mis tías y a través de mi papá. Yo, no porque sea mi papá, pero era difícil encontrarle alguna mancha al tigre. Yo siempre buscaba. Usted sabe que, como digo, yo buscaba. Digo, yo trabajé con mi viejo, que yo buscaba. Digo, papá, me debe estar engañando. No puede ser tan perfecto mi viejo. Yo buscaba y siempre andaba así como quien no quería la cosa, buscándole algún error. Se debe enojar, debe tirarse una mala palabra, en el laburo debe ser mujeriego, qué sé yo, yo me inventaba ciertas cosas. No, el viejo, la verdad que santo varón de Dios, y yo aprendí un montón de eso. A mí me encantó. Pero yo siempre pensaba en el abuelito, ¿no? Porque el abuelito no escuchó nunca de Cristo, hermano. Y no escuchó nunca. Y yo he llorado, por eso no le conocí. Pero así como mi otro abuelito, la gracia fue tan grande en nuestra familia, y así todo, no todos son del Señor, del otro lado no escucharon el Evangelio. Y wow, a mí es una carga tremenda, por eso yo siempre predico el Evangelio al que se me cruce. Hace poco tuvimos los 70 años de uno de los primos y estábamos toda la familia. Y bueno, ahí no iba a perder la oportunidad. La mitad son del Señor, la mitad no. Y allí yo pasé y tomé 15 minutos. Y yo le dije a mi primo, te voy a dar el mejor regalo, que es predicar el Evangelio, porque él no es del Señor. Él ha estado, hermanos, llorando, él ha estado escuchándome predicar montones de veces, pero yo sé que nunca tomó decisión. Y encaré a cada uno de los familiares y le dije,
Ustedes me conocen. Ustedes conocieron a papá, a las tías, cómo vivieron, qué manera tremenda. Ellos hablan maravilla porque le conocieron, ellos vivieron y sabían que eran hombres y mujeres de Dios. Ahora yo tenía que confrontarlos y decirles, ¿qué van a hacer ustedes? Y yo les contaba la historia, porque es abuelito de ellos y es parte o tío de ellos, y decía, el abuelo Francisco nunca escuchó el Evangelio. Y yo no sé qué es de su eternidad. Porque con Cristo salvación y vida eterna, pero sin Cristo no. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso define la salvación. Y a uno por uno, mire, a uno por uno le fui preguntando, ¿tenés a Cristo? ¿Le pediste perdón? Hermanos, a mí me conmueve el tema. Y si me conmueve con cualquier gente, ¿cómo no me va a conmover y motivar con mi familia, los de mi sangre? Y sé que todos lloraron. Sé que muchos se emocionaron, pero no tomaron decisión. ¿Se dan cuenta? Yo entiendo que es Dios el que convence pecado, justicia y juicio. Yo lo entiendo, pero a mí me desespera, sobre todo cuando son parientes. Y a veces he querido casi agarrarlos del cuello y decirle, dale, ¿qué te pasa? Entregate a Cristo. ¿No te pasa? ¿No te pasa? Hermanos, la conciencia y la naturaleza habla. ¿De qué manera? No lo sé yo. Yo no lo sé, pero eso habla y manifiesta al hombre el mensaje de salvación. Un último punto y terminamos esta primera parte. La importancia de la práctica de la ley. El versículo 13 es crucial para entender la intención de la ley. No basta con escuchar la ley. Lo que justifica ante Dios es ¿qué cosa? La obediencia y la práctica de sus mandamientos. Esto desafía una comprensión superficial de la ley como un mero conocimiento intelectual. ¿Se acuerdan el joven rico? De chiquito la he conocido. ¿Qué ha conocido? Nada, le dijeron que habían 10 mandamientos. No es que él se sabía la ley y la practicaba como algunos predicadores dicen. No, hermano. Él había escuchado, alguna vez la abuelita le contó de los 10 mandamientos y nada más. De chiquito he guardado esto. Él estaba diciendo, sí, una vez oí que había 10 mandamientos, no guardó nada. Ahora, mi querido, nosotros conocemos muchos desde la escuela dominical. Yo no sé si ustedes hacen escuela dominical, pero acá hacemos para niños. Yo ahí aprendí un montón de cosas, ¿no? En la escuelita dominical aprendí de la palabra de Dios. No me sirve de nada si me entra por un oído, me sale por otro. La palabra de Dios es para aprenderla, para atesorarla, es para meditarla, es para saberla de memoria, es para un montón de cosas, pero es para practicarla. Si yo no la practico, si yo soy solamente un oidor de la palabra, aún un enseñador de la palabra, pero sin Dios y sin práctica de la palabra, no sirve de nada. Yo creo que ya te he contado que hay teólogos, yo tengo amigos teólogos que me pasan el trapo, saben griego, saben hebreo, saben un montón de cosas de teología, tienen el doctorado, yo no lo puedo terminar, tienen el doctorado en teología. Ahora, ¿qué no tienen? No tienen a Dios, no tienen a Cristo, saben la teoría, saben la ley, no tienen la práctica. Yo conozco, mire, hermanos muy sencillos que apenas saben leer y escribir. Pero wow, mi querido. Tienen una vida, una experiencia de Dios que te dejan con la boca abierta. Yo disfruto cada vez que estoy con estos hermanos, porque por allí no me enseñan mucho de la ley en cuanto a el griego, el hebreo y la ley, qué sé yo. No, por ahí no saben tanto, pero saben de vida cristiana. Yo los veo vivir, veo sus familias, veo la vida de los hermanos y yo digo, wow, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Está re bueno saber. El conocimiento es bárbaro, pero el conocimiento tiene que ser aplicado. Si no, hermano, lamentablemente, se lo dice alguien que es hinchazón con el conocimiento. El que me conoce sabe que soy hincha, me gusta ir, leer, voy, siempre estoy estudiando algo nuevo y me gusta el conocimiento de la palabra de Dios y aún de otras cosas. Yo soy una persona que lee mucho de cualquier otra cosa, historia,
mitología y bueno, todas esas otras cosas, geografía, me encanta, me apasiona. Ahora, en cuanto a la palabra de Dios, si no practicamos, no nos sirve de nada. Hacemos un parate, un ratito, y después seguimos un tiempito más. Muy bien, muchas gracias, hermano Oscar. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso y hermano Marcelo Araujo va a hacer la llamada para el regreso de la segunda parte. ¿Sí? Así que 5 minutitos, hermano, y estemos atentos cuando llame el hermano Marcelo.
Bien, hermanos, podemos ir retomando nuevamente y abriendo las pantallas para seguir el estudio. Ya hemos puesto el termo, Daniel. Ya está el termo con el mate. Perfecto. Perfecto. Ya estamos todos con el termo y el mate listos. Ahí Griselda también, ¿ve? También está. Así que ahí está Walter también. Vamos a seguir con la clase. Bien, ¿Seguimos nomás? Seguimos nomás. Listo, Marcelito. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Apago entonces la cámara si me escuchan bien. Ahí está. Verso 14, llegamos, capítulo 2, verso 14, el libro a los romanos, Porque cuando los gentiles, escuche bien este pasaje porque está muy bueno, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, el gentil no tiene ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay una ley que es natural en los gentiles. El gentil no tenía ley, recuerde usted, no tenía la ley de Moisés. Ahora, Pablo argumenta que aunque los gentiles no recibieron la ley de Moisés, en su naturaleza hay cierta comprensión de lo que es correcto e incorrecto. Cuando actúe de acuerdo con estos principios morales inherentes, de alguna manera están cumpliendo, ¿qué cosa? El propósito de la ley. Esto nos damos cuenta enseguida. Hay muchas personas que no son del Señor, sin embargo, tienen ciertas cuestiones de moral, de conducta, que están basadas como parecieran que fueran cristianos, ¿no es cierto? Se ve que la misma naturaleza nos enseña. Aún aquellos, yo no tengo una gran experiencia de no ser cristiano, pues yo me convertí muy de chiquito, pero mucha gente que aún se convirtió de más grande, por allí no cayeron en un montón de cosas o no hacían un montón de cosas porque había algo en su interior que le decía, eso está mal. ¿Se entiende? Entonces el apóstol Pablo habla que esa ley está escrita en los corazones del hombre. Una ley no escrita, una ley que no es la ley de Moisés, que el judío la tenía en un papel, pero por allí no la tenía en el corazón, que eso era lo que me parece que más ruido hacía. La conciencia como testigo. Fíjese usted qué bárbaro este tema, ¿no? El apóstol señala que la conciencia de los gentiles actúa como un testigo interno de lo que es la ley de Dios. Sus propios pensamientos y racionamientos internos lo acusan cuando hace lo malo y lo defienden cuando hace lo bueno. Esta es la ley escrita en sus corazones que revela el conocimiento moral que no está limitado en lo que es la ley escrita. Esto es importante entenderlo y conocerlo. También este pasaje habla del juicio futuro a través de Jesucristo. Pablo anticipa un día futuro en el que Dios juzgará los secretos de los hombres, los secretos de los hombres, por medio de Jesucristo. Siempre es la salvación o el juicio, recuerda hermano, siempre es por medio de Jesucristo. Esto implica que el juicio divino penetrará más allá de las apariencias externas y examinará qué cosa, las intenciones y los pensamientos más profundos del corazón humano. Para la práctica, hermano, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque tal vez vos me podés vender o yo te puedo vender a vos un gran cristiano, un gran cristianismo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, extraordinario. Sí, pero es todo lo que yo llamo un caminar por la galería de las máscaras, disfraces y caretas. Acá en Argentina hay una frase que tienen los pibes, los más jovencitos, que dice, no seas careta. Yo no sé si todos la usan. No te pongas una máscara, no te pongas un disfraz. Tiempos atrás íbamos a la iglesia cuando yo era jovencito y acá se usaba en Argentina ir de saco y corbata a la iglesia. Hoy ya no se usa prácticamente en ningún lado, pero sí iba a la iglesia de saco y corbata
la Biblia y el himnario un cancionero, no sé si todas las iglesias tienen himnario, y el himnario bajo el brazo. ¡Ay! Eso te daba, viste, como la sotana al cura, ¿no? Una cosa así, que vos te creías que era el Bati creyente. Claro, pero por ahí vos tenías saco y corbata y nada más. El resto era apariencia. Hermanos, que nunca nuestro cristianismo sea apariencias, porque Dios un día juzgará las intenciones y los pensamientos. Y wow, ¿no? Dios no puede ser burlado. Queridos, si nuestro cristianismo es un cristianismo de apariencias, no sirve de nada. Vas a engañar al hombre, vas a conseguir alguna que otra cosita muy mezquina que tenés en tu corazón, pero no sirve de nada. No sirve de nada. Yo a veces veo hermanos, cuando digo hermanos, hombre o mujer, ¿no? Muy desesperados buscando títulos, puestos, cosas en la iglesia. Mira, no sirve de nada. No sirve de nada. Querer estar como arribita del otro, querer ser un poquito más, querer tener un nombre, un apellido, es una locura. Recuerde que Dios mira el corazón. Qué loco habrá sido el corazón de David, ¿no? Yo siempre pienso lo mismo, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Es verdad, él no tenía el Espíritu Santo dentro, recuerde que él lo tenía sobre, como toda persona del Antiguo Testamento. David, terrible las cosas que hizo David, ¿no? Sin embargo, el corazón de David hablaba por él. Hermano, ojalá que nuestro corazón hable delante de Dios. No busque la aprobación del hombre, busca y busquemos la aprobación de Dios. La conexión con el Evangelio de Pablo. Este término, ¿no? Por ahí suena medio petulante, ¿no? El Evangelio de Pablo. Recuerden que este concepto de Evangelio de Pablo a veces nos mostraba la forma de predicar de Pablo, porque él va a tener que recibir del Señor. Él no utiliza las cuestiones de los evangelistas, llamémosle de una manera. Recuerda que hay un solo evangelio. El evangelio es uno solo. A veces decimos evangelio según Mateo, o el evangelio de Mateo, de Marco. No. El evangelio es según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Pero es uno solo. El evangelio siempre es uno solo. Ahora acá dice el evangelio de Pablo, que hay otro evangelio. Lo que pasa es que la revelación de este evangelio tiene como dos posturas. Pedro, Juan, Jacobo, el resto de los muchachos, predicaron un evangelio. Es verdad que allí todavía no está la iglesia, recién en Hechos va a aparecer, el mismo Señor habla del evangelio del reino. Todo eso es verdad que a veces nos hace confundir, pero ellos estaban en relación con el Cristo terrenal, con Jesús hombre, ¿no es cierto? Ahora, el apóstol nunca va a convivir con Jesús como hombre. Él tiene una revelación de Cristo resucitado, que es la misma y es complementaria a lo que tuvieron los otros muchachos, ¿se entiende? No estoy hablando de dos cosas separadas, estoy hablando de una sola cosa. Pero por eso es como que hay dos maneras distintas. A mí me llama mucho la atención, yo no sé si a usted como estudiante bíblico no le llama la atención que Pablo nunca hace referencia, sí, a las escrituras, pero nunca en las prédicas él dijo, te voy a hablar de los 10 puntitos, las 5M acerca de la mujer samaritana. Porque mi hermano Oscar habla así, yo también voy a hablar así. ¿Se da cuenta? ¿Viste? Que él no usó esos ejemplos que podría haber tomado. No sé, cualquiera, qué sé yo, el paralítico. Y el paralítico, no lo veo a Pablo tomando esos ejemplos, ¿no es cierto? Siempre Pablo tiene como una revelación, eh, no quiero decir personal, pero algo que Dios le ha mostrado a él, que lo tiene que transmitir a la iglesia para que todos los demás tengamos. ¿Se entiende lo que digo? Estoy siendo muy trabalengua. Bueno, ese evangelio, él va a decir que conforme a mi evangelio, lo que sugiere que su predicación del evangelio incluye la verdad sobre el juicio universal, la obra de Cristo como el mediador de ese juicio, ¿no es cierto? Hermanos, hay cuestiones que son literarias, no muchas veces de entender, porque yo he visto muchos hermanos hablar de que como que Pablo tenía otro evangelio. No, es el mismo evangelio. Lo que puede a veces cambiar y transformar es la visión que él tenía de un Cristo resucitado y de su experiencia personal con el Señor. Llegamos a Romanos capítulo 2, verso 17 al 21. Allí el apóstol, ¿se acuerdan, no? Aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y sigue el relato.
avanzo, no lo leo todo por amor al tiempo. Apelo a que usted lo haya leído. Allí este pasaje está hablando de una jactancia vacía, ¿no? El judío se identificaba por su nombre. El judío se jactaba, se apoyaba en la ley, se gloriaba en su relación con Dios. Sin embargo, Pablo implica que esta jactancia es hueca, si no va acompañada de una vida de obediencia. Mire, si hay algún judío, no se me ofenda, por favor. Pero en las cosas espirituales el judío siempre mira un poquito así por arriba. Siempre mira un poquito por arriba. Yo les conté que una vez me tocó viajar con un judío, yo abrí la Biblia. Y el judío se volvió loco, él iba con todos sus trajecitos allí de judío y me miraba como diciendo, ¿quién es este gentil que abre la Biblia y toma notas? Y yo andaba allí preparando unos mensajes para una conferencia, terminando de dar, y aproveché el vuelo para poder hacerlo. Y yo notaba la mirada, ¿no? Yo miraba la mirada, leía algunos pasajes, medio a propósito, la verdad reconozco, hermano, que lo leía a propósito, ¿eh? Y medio que tiraba títulos como para predicarle al tipo, ¿no? Jamás ni hola, me dijo, porque yo le dije, hola, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo? Porque era mi compañero de viaje. Pero ellos a nivel espiritual siempre creen, aún al día de hoy, tienen esa jactancia, que ya estaba en los tiempos de los romanos. Entonces el apóstol le dice, mire, maestro, si usted no obedece, usted puede ser judío de judío. El apóstol tenía para jactarse, a los pies de Gamaliel, perteneciente al Sanedrín, tenía toda la chapa vida y por haber. Sin embargo, él nunca se va a jactar de eso. Viste que a veces con las redes sociales ahora dice, si usted ama a Dios, si usted ama a Dios, dele like. Si usted ama a Dios, ponga me gusta. Si usted ama a Dios, comparta. Si usted ama a Dios, mire, mi perro, pobrecito moribundo, antes de morir, hacía eso, ¿no? Le daba like, apretaba con su patita la tecla. Cualquier salame hace eso, hermano. No sé si le dicen salame allá. Medio tonto, le diríamos acá en Argentina. Cualquiera hace eso. Si amas a Dios, hermano, ¿qué tenés que hacer? Guarda su mandamiento, guarda su mandamiento. Y tenés que obedecer. Claro, es más fácil darle like, decir me gusta. Viste que está el hermano que ya le pone amén a todos. No sé si ahí hay en Costa Rica, en Uruguay. Viste el hermano o la hermana, viste que vos ponés cualquier cosa, una barbaridad ponés. Y el hermano pone amén, gloria a Dios. No sabe de qué está hablando, pero él le manda un gloria a Dios, un amén por las dudas. Hermano, acá el apóstol está diciendo, no le digan amén a cualquier cosa. No se apoyen en conceptos humanos, ni se jacten en ser judíos, en ser los que tienen la ley, que Dios le ha dado la ley. Porque Dios no hace acepción de personas. Eso es hueco si no va acompañado de una vida de obediencia. Hermano, ¿usted ama a Dios? Bueno, si ama a Dios, guarde sus mandamientos. Chao. No se jacte de ninguna otra cosa. El conocimiento sin práctica. El judío conoce la voluntad de Dios y aprueba lo que es mejor siendo instruido por la ley. A pesar de esta comprensión intelectual, ¿qué hace? No la aplica en su propia vida. Acá hay se llama rock nacional, ¿no? Al rock argentino. Hay un grupo musical, por ahí en otro lado no lo conocen, hay una canción del rock que dice, el predicador nos engañó. Su vida no es lo que él enseñó. Qué bárbara, ¿no? Qué letra, ¿no? El predicador nos engañó. Su vida no es lo que él enseñó. Hermanos, el mundo está cansado de esto. Nuestros hijos están cansados de esto. Nuestra esposa, nuestro esposo está cansado de que nosotros digamos una cosa y practiquemos otra. Pero el mayor problema, yo creo que Dios está cansado. ¿Se acuerdan cuando el Señor va a decir, hastiado estoy de vuestro sacrificio y holocausto? Hastiado estoy de vuestro calientabanco en la iglesia, de vuestra religiosidad, de vuestro saco y corbata, de vuestra apariencia religiosa, de vuestras costumbres. Yo no quiero decir ni hablar en contra de las costumbres que cada iglesia tiene, pero si son solo costumbres, si son solo una religiosidad, si somos unos cristianos domingueros que solo vamos a la reunión por costumbre, porque que no está mal, no es una mala costumbre, pero si eso motiva nuestro corazón y no un conocimiento que nos lleva a la práctica de una relación íntima con el Señor. Yo tengo que tener deseo de estar con el Señor.
de estar con Él. Es verdad que a veces me tengo que obligar a estudiar, a leer la Biblia, a orar. Y me dirá, no, bueno, pero usted, hermano, está todo el día con la palabra, usted lo tiene que hacer. No, hay días que me cuesta, me tengo que obligar. Y no tengo ganas y lo tengo que hacer. Es verdad, a veces nos tenemos que obligar. Eso es trazar una manera, ¿no? Ir generando carácter en nuestra vida. Pero hermano, ojalá que nuestra vida sea una verdadera relación, que no sea un engaño, una apariencia de cristiano y nada más. Este pasaje va a hablar de la presunción del liderazgo espiritual. El judío se consideraba guía de los ciegos. ¿Y cómo dijo, no? La palabra, ciegos que guían ciegos. Y no hay peor cosa, porque se van a caer al precipicio los dos. Si vos sos un ciego que guías a otros ciegos, va a caerte vos y va a hacer caer un montón. Que caigamos nosotros solos, bueno, vaya y pasa. El problema es que a veces hacemos caer a otros. Es terrible ver guías espirituales, ¿no es cierto? Yo no voy a criticar a nadie, pero sumémosle sacerdotes, sumémosle pastores, sumémosle reverendo, qué sé yo, como le digan ustedes allí al que los guía. Ahora, qué triste es ver estos guías espirituales de la humanidad, ciegos ellos, que tratan de guiar a los otros que están ciegos. Están los dos caminando al precipicio. Hermano, tenga usted luz. Y usted teniendo luz va a poder llevarle al camino verdadero, que es Cristo, a las otras personas que usted tiene en el liderazgo. Hablo para el que sea pastor, hablo para el que sea maestro, enseñador o lo que sea. Si usted es un hermano común, también tiene liderazgo porque en su familia, como hombre es sacerdote de su hogar, como mujer es la que usted engendra, ¿no es cierto? Tal vez usted no tiene hijos físicos, pero dice la palabra de Dios que la mujer se salvará teniendo hijos. No habla de los hijos. Fíjense que ahí es una figura literaria. Si no, pobre mujer la que no puede tener hijos. Sería una locura. Allí está hablando del engendramiento en cuanto a lo espiritual. Hay hermosas hermanas que han engendrado hijos de una manera tremenda, ¿no? Pensamos en Timoteo. Para formar un Timoteo hubo un Pablo, sí, pero hubo una mamá y hubo una abuelita que trabajaron en la vida de Timoteo para poder formar. Así que, hermanos, todos para ser y ejercer ese liderazgo espiritual, tenemos que hacerlo en la luz. Nosotros tener luz para poder llevarlos a los otros. También este pasaje habla de la hipocresía fragante, ¿no es cierto? Pablo lanza una serie de preguntas que son acusatorias, directas. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Hurtas? ¿Adultera? Todo entre signo de pregunta. ¿Ídolos? ¿Robas al templo? Estas preguntas exponen la inconsistencia entre el conocimiento de la ley y la vida práctica que tenía el judío. Los está desafiando de una manera terrible. Ojalá, hermano, que estas preguntas, como tantas otras que hace la palabra de Dios, lleguen a nuestra vida para poder confrontarnos. Siempre que usted lea un pasaje, piense qué quiere decir el texto. Piense qué quiere decir para compartir, si usted tiene que compartir con los hermanos. Pero primero piense qué le dice Dios a usted. Lo primero es para mí. Yo no te estoy diciendo esto porque te quiero enseñar. No, no, no. Yo estuve leyendo esto porque quiero aprender. Y yo quiero que la palabra me confronte a mí. Porque si no, siempre el pecador sos vos. El pecado es tuyo, es de tu familia, es de tu matrimonio. Y el mío lo escondo bajo la alfombra, cuando viene la visita. Es como cuando escondemos la basura, ¿no? Para que no vean. No, eso no sirve de nada. Tenemos que ser transparentes y no podemos engañar al Señor. Podemos engañar al hermano, pero al Señor no le podemos engañar. Llegamos a Romanos 2, del 22 al 24, y allí, ¿se acuerda? Vienen todas estas preguntas. Adulteras, tú que abominas de los ídolos, cómete sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire qué tremenda acusación, es tremendo. Aquí habla el apóstol acerca de la doble moral sexual y religiosa. ¿Tú qué dices que no adulteras? ¿Adulteras? Si yo hablo de esto, usted y yo diríamos, no adulteramos. Yo nunca engañé a mi esposo, nunca engañé a mi esposa.
Mira, hermano, discúlpeme, el que ya me conoce sabe que yo voy a ir y decir cómo son las cosas. No me gusta andar endulzando mensajes. No, para nada. Lo digo para vos y lo digo para mí. Por allí vos no te fuiste con el cuerpo con otra mujer o con otro hombre, pero con el pensamiento, hermano. Con el pensamiento todos somos adúlteros. Y usted dirá, usted, Oscar, también. Sí, querido, si no te estoy macaneando. Cuando yo le hablo en los congresos juveniles, ¿sabe por qué me escuchan los chicos? Porque yo no me voy a poner arriba de los muchachos y a decir, muchacho no mire, muchacho no piense, no piense lo que no tiene que pensar. Yo le voy y le muestro que nosotros también tenemos problemas con el pensar, con el mirar, con cosas que no van, que no están de acuerdo. Mi querido, tenemos que mostrar cómo somos. Ahora, naturalmente, a mí lo que me va a llevar a ver que he ido madurando en lo espiritual es que ya no tengo el deseo. Yo lucho con eso, batallo con eso. Porque hablando en esta cuestión del adulterar, cuando vos ya no desees mirar, quiere decir que has crecido. Mientras tanto, lo tenemos que pelear, mano a mano. Lo tenemos que pelear. Por eso al hombre, que es distinto, yo no voy a hablar acá para hombres, para mujeres, pero al hombre, que es fuego, recuerde que el hombre es fuego, la mujer es estopa. La estopa es una paja seca, ¿no? El diablo viene y sopla. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es fuego, la mujer es estopa. El diablo viene y sopla. Y se arma cada incendio. ¿Cuántos matrimonios de pastores, predicadores, hermanos en general han caído en adulterio, sea el hombre o sea la mujer? ¿Por qué? A veces no es de un día para otro, ¿eh? No es que, wow, se presentó el sodero, el carnicero, no sé qué tiene usted por ahí cerca, y pecó. No, fue un proceso. Fue un piropo, fue un halago, sentirse bien, miradita va, miradita viene. Ahora, cuando ya no hay miradita y cuando ya no hay deseo, cuando ya eso no llega a tu vida, a tu pensamiento y a tu corazón, quiere decir que estamos creciendo. Por eso el apóstol Pablo le dice, tú que dices que no se ha de adulterar, no adulterarás, esa era la ley. ¿Adultera? El apóstol Pablo va bien derecho, hermano. Ahora, hermano, vos y yo que no adulteramos en el concepto físico, y tal vez hasta algunos se jacta, mirá que el hermano, que él cayó, yo no, siempre fiel a la patrona. Sí, pero en el pensamiento, maestro, en el pensamiento, sé sincero. Vos pecaste, yo pequé, todos pecamos. Usted, hermana, pecó, no se me haga que usted no. Usted pecó. Todos hemos pecado. Discúlpeme que tenga que ser tan sincero. Ahora, tenemos que llegar a la madurez espiritual de que esos pensamientos vayan desapareciendo de nuestra vida como algo orgánico, como algo natural. Eso habla de la plenitud del Espíritu Santo. Eso habla que el Espíritu Santo está controlando mi vida y mis pensamientos. La palabra de Dios va a decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. No sean idólatras. Claro, el gauchito Gil, la Virgen de Satanudo, no tenemos una imagen. Sí, pero ponemos un montón de cosas en nuestra vida. Ponemos un montón de cosas en nuestra vida que son nuestra idolatría moderna. Por ahí, adictos al trabajo, al dinero, aún a la familia en lugar de a Dios, en un montón de cosas que se pueden transformar en nuestro Dios. Entonces, vos que decís que no tenés que caer en la idolatría, ¿qué haces? ¿Cometes sacrilegio? Dice el apóstol. Hermano, usted y yo no cometemos sacrilegio. Sí, querido, yo he puesto un montón de veces cosas delante del primer lugar que debía ocuparlo Dios y he puesto otras cosas en primer lugar. Lo he sacado a Dios del trono de mi vida y he puesto otras cosas. ¿Se entiende? Y no cometemos. Fíjense cómo nos va desafiando. La deshonra a Dios por la infracción de la ley. También habla de esto este pasaje. La jactancia en la ley se vuelve contra ellos cuando al quebrantarla deshonran al mismo Dios cuya ley afirman seguir. Yo sé que todo esto es como un trabalengua, pero esto es fundamental, ¿no es cierto? Nosotros decimos, seguimos la ley de Dios, pero con nuestros hechos la que quebrantamos la ley de Dios. ¿Cuándo? Hoy seguramente hemos quebrantado la ley de Dios, hermano. Hemos quebrantado la ley de Dios. La inconsistencia
no es solo un fracaso moral personal, sino que tiene también repercusiones en cómo otros perciben a Dios. Miren, muchos pecados que nosotros hacemos o nuestra familia comete traen consecuencias a la iglesia. A veces creemos que no, que es algo individual, pero a veces tus pecados, tus errores, tus malas decisiones no solamente te traen consecuencias a vos y a tu familia, traen consecuencias a la iglesia. Y voy a ir un poquito más allá. A veces hay iglesias en donde Dios tiene que obrar y tiene que castigar, y a veces tiene que corregir, tiene que enderezar, porque hay pecado. Hay pecado. Y a veces el pecado no es de toda la iglesia. A veces es el pecado de uno o dos hermanos. Y Dios tiene que intervenir. No digo que sea lo más común, no. Pero muchas veces yo he visto esto. Dios tiene que intervenir. Recuerdo, mire, tengo un caso tan presente en donde, bueno, se trató de ocultar todo. Lamentablemente hubo ancianos atrás, un montón de gente atrás en un caso que, bueno, el hermano quería cuidar su apellido, su honor y gloria, y Dios lo sacó a la luz de una manera que nos quedamos todos, fue tremendo. Dios tuvo que disciplinar y curar un montón de esas cosas porque había cosas que estaban mal. Y a veces uno decía, bueno, pero ¿qué pasa que no hay conversiones? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa? Y había un montón de hermanos en la iglesia. Sí, pero había 2 o 3 con algunos pecados que ni tendríamos que nombrarlos siquiera. ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? A veces hay. Cuidado, hermano, no seas vos, no sea yo, estos hermanos. Pero primero arreglemos nuestra cuestión personal. El impacto negativo en los gentiles, el impacto negativo que tiene esto en los mismos gentiles. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Qué locura!, ¿no es cierto? Que la mala conducta de aquellos que se identifican como el pueblo de Dios lleva a que los no creyentes blasfemen o hablen negativamente del Dios que ellos dicen representar. Yo no estoy diciendo que no son excusas del prójimo. El prójimo por ahí dice, yo no voy a la iglesia pues son todos hipócritas, no voy a la iglesia pues son todos pecadores. Sí, es todo verdad, ¿no? Somos todos pecadores, redimidos por Cristo, pero pecadores perdonados. Ahora, hermano, qué loco que la gente no quiera venir a la iglesia porque nosotros somos los que blasfemamos contra el mismo Dios. Nosotros pateamos en contra de nuestro arco. ¿Viste el jugador que se hace un gol en contra? Hermanos, hay hermanos que a veces parecen hacerse gol en contra. A veces con su vida, con nuestra vida, no nos pongamos afuera, nosotros a veces hacemos quedar mal a Dios y el Evangelio. No porque el Dios y el Evangelio vayan a quedar mal por nosotros, no somos tan importantes, pero nosotros damos mal testimonio. Y ese mal testimonio a veces hace que mucha gente no se quiera acercar a la iglesia. Qué lindo esos hermanos que la gente le ve, ¿no? No entiende mucho de la fe, de la doctrina, pero dice, yo quiero lo que él tiene. ¿Dónde va usted? A mí me ha alegrado cuando me han preguntado, ¿dónde va? ¿A qué iglesia va usted? ¿Dónde está? Nosotros queremos ir ahí. Queremos lo que usted tiene. Es distinto, es diferente, habla distinto. No entiendo mucho, pero nosotros queremos lo que usted tiene. Ojalá que, hermanos, eso lo podamos realmente disfrutar y llevar a nuestra vida. Muy bien. Llegamos a Romanos capítulo 2, del verso 25 al 29. Ya estamos terminando el capítulo 2. Y allí va a venir un montón de cuestiones que tenemos que comprender sobre lo que se llama la circuncisión, ¿no? Y la identidad judía, que es el énfasis de lo externo a lo interno. El judío hacía mucho énfasis en todo lo que era externo. Fíjese que todo lo que era externo hacía énfasis y no hacía énfasis en lo interno. Y todo el tema de la circuncisión, calculo que todos saben lo que es la circuncisión, que tenía que ver con ese pacto que Dios había hecho en la antigüedad, ¿no? Y tenía que ver y mostrar a lo que tenía que ver con el pueblo judío. Pero ahora estos judíos estaban en la iglesia. Es verdad que a veces se usa el término, yo no sé si en todos los países lo usan, el término judío mesiánico. Yo no sé si entienden lo que estoy diciendo.
como si dijeran judíos convertidos, una cosa así. Acá en Argentina usan eso. Yo me opongo, hermano, a eso, porque ya no son judíos. Son judíos mientras mantienen la religión judía. Cuando un judío, un rosarino, un costarricense, un tico, o un paraguayo, un uruguayo, se convierte, ya no es un uruguayo judío, un argentino judío, un argentino cristiano, ¿se entiende, no es cierto? Es como decir judío mesiánico, judío cristiano, no, ya no es judío, él es judío por nacionalidad, no judío por religión, ahora es un cristiano. Por eso el judío cristiano con la iglesia es una sola cosa, es la iglesia. ¿Se entiende? Cuando hablamos del judío como territorio y judío como nacionalidad, esa es otra cosa. Ese es el pueblo terrenal de Dios. Ahora, el pueblo espiritual de Dios son judíos, son griegos, son argentinos, paraguayos, uruguayos, y somos ya de una nacionalidad. Para el hombre, para Dios somos su pueblo. ¿Se entiende esto? Y esto es lo que pasaba en esa época. Hoy tal vez no lo vemos tanto, pero el que era judío por ahí quería hacer circuncidar al que no era judío. Es que no era judío ni loco. Yo calculo que todos ustedes entienden a qué se refiere con la circuncisión. Ni loco quería andar haciendo eso, ¿no es cierto? Yo no lo haría, ni loco, así que, ¿por qué voy a agarrar esto? Que el problema de los judíos no es mi problema. Entonces el apóstol Pablo va a afirmar que la circuncisión tiene valor si se guarda la ley. Si no, no sirve de nada. Si la ley se transgrede, la circuncisión física pierde su significado y se vuelve equivalente a una incircuncisión. Fíjense lo que le plantea el apóstol. El apóstol le está diciendo, mire, si ustedes viven como se les da la gana, aunque sean circuncisos, su corazón es incircunciso. Y es como si no, la circuncisión en sí misma no garantiza una posición de privilegio ante Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo le está enseñando aquí a los romanos. La validez de la obediencia también se ve en estos versículos finales del capítulo 2 de los gentiles. Pablo plantea una pregunta hipotética poderosa. Si un incircunciso gentil guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será su incircuncisión considerada como circuncisión? A ver si me entendió. Espere, porque por ahí alguno no me entendió. Pablo plantea un gentil que no está circunciso, pero guarda la ley, guarda de verdad, obedece al Señor. Es como si fuera un circunciso. ¿Se entiende? Porque el apóstol no está hablando de el miembro del hombre, está hablando del corazón del hombre. ¿Se entiende, hermano? Discúlpeme que a veces tenga que hablar así, pero el tema habla de esto, no habla de otra cosa. Así que, mi querido, qué importante es que la circuncisión de nuestro corazón, ¿cuál es? La obediencia al Señor. No es una circuncisión física como se hacía en esos momentos. Otra cosa que va a decir el pasaje es que el juicio de los gentiles obedientes sobre los judíos desobedientes. Fíjate que acá dice que el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, se convierte en un juicio para el judío que, a pesar de tener la ley escrita y la circuncisión, la transgrede. Esto convierte la expectativa y muestra que la obediencia del corazón es lo que realmente importa. Es toda una cuestión de judíos y gentiles, hermano, lo que va enseñando este pasaje a los romanos, que por ahí se hace un poco tedioso. Hablar de circuncisión y incircuncisión en estos tiempos es medio como que nosotros decimos, bueno, pero importante para nosotros que sepamos que lo importante es esa circuncisión que no es física, sino que es del corazón. ¿De qué manera se hace? Manteniendo la obediencia al Señor. La verdadera identidad judía es interior, eso es importante. Pablo declara enfáticamente, lo hace de manera enfática, que la verdadera identidad judía no reside en la apariencia externa. Ellos le daban bolilla a lo externo, constantemente le daban importancia a lo externo, sino a lo que había en el interior del corazón. Mire, mañana me toca Mateo 23. Yo lo voy a invitar a todos. Después voy a pasar el link para que el que quiera estar en la reunión mañana esté. No somos muchos, hermanos, no somos muchos en esta iglesia. Hace 3 años que yo estoy aquí y es una iglesia muy bonita, pero somos pocos, hermanos. Así que si usted puede entrar, mañana nos va a alegrar su presencia. Y allí me toca hablar de los ayes, ¿no? Y cómo el Señor habla contra los hipócritas y fariseos.
terrible capítulo. Y hablaba de que estos aman, ¿no es cierto?, orar de esta manera, lavar los vasos. Tenían todo un montón de cuestiones externas. Tenían un montón de formas que parecían los grandes cristianos. Ahora su corazón estaba hueco. Cada ay del Señor es un latigazo a la hipocresía, a los religiosos, a aquellas personas que ponen la apariencia en lugar de la verdad del corazón. Llegamos así a Romanos capítulo 3. Por fin. Wow, Romanos capítulo 3. 15 minutitos más. Hacemos 15 minutitos más, sí. Hacemos la introducción y termino con el libro a los Romanos. Bueno, el libro a los Romanos, cuando lo tomé, lo hice con la letra R. Vamos a cambiar de letra, digo, por ahí. Viste, la M me es fácil, la P es fácil, ¿no? La P, a veces a mí me gusta mucho la P porque te da muchas palabras. La R también. Hay algunas palabras que he tratado de hacerlo y no encuentro palabras, ¿viste? Yo siempre pido ayuda a los hermanos. Ayúdeme, hermano, a buscar letras. Con la letra R, los que toman nota pueden anotar capítulo 3 del libro a los Romanos. Allí está lo que incluye la famosa radiografía espiritual. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, aún se hicieron inútiles. Tremendo pasaje. En primer lugar, mire, con la letra R, reconocimiento. Reconocimiento. Se reconoce en este capítulo 3 la realidad universal del pecado. Tanto judíos como gentiles están bajo el poder del pecado, tal como está escrito. Lo primero que vemos aquí, Romanos 3, es reconocimiento. Segundo lugar, rectitud. Se revela la rectitud de Dios, una justicia que no se obtiene por las obras de la ley, sino que se manifiesta parte de ella y se recibe, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo, la rectitud. Redención. Si hay palabra con la R que cabe justo, es la redención. La redención es a través de la fe en Jesús. Se ofrece redención del pecado. Su sacrificio es el acto redentor que libera a la humanidad ¿de qué? De la esclavitud del pecado. La redención era comprar al esclavo. En aquellos tiempos de la esclavitud, Cristo, cuando estábamos esclavos, nos redimió, querido, esta palabra tan hermosa que a veces no entendemos. Él pagó el precio de tu redención y de mi redención para que ya no vivamos en esclavitud. Si en una esclavitud hay que vivir, ¿cuál esclavitud? Una esclavitud para con él, para con él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los conceptos? ¿Se acuerda cuando llegaba la libertad a los esclavos? El Señor va a decir, bueno, pero si el esclavo te dijere, a mí ese pasaje, yo he predicado tantas veces ese pasaje, a mí me apasiona, me hace llorar, hermano. Y dice, y si el esclavo te dijere 3 cosas, ¿cuáles eran? Te ama a ti, ama a tu familia y le va bien contigo. Entonces tomarás un punzón y horadarás su oreja, la vas a poner allí contra el marco de la puerta y horadarás su oreja. Y ahora él ya será esclavo, pero no esclavo por obligación, sino que será esclavo por amor. Querido, deja que el Señor marque, no una oreja, sino marque tu corazón y sé esclavo por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque le amamos a Él, porque amamos su familia, su iglesia y porque nos va bien con Él. Más allá de cualquier circunstancia adversa, más allá de cualquier problema, más allá de cualquier enfermedad, nos va bien con Cristo, hermano. Somos esclavos, no por obligación, sino esclavos por amor. Marcados no en la oreja, sino marcados y sellados en el Espíritu Santo, en nuestro corazón. Qué extraordinario. En cuarto lugar, primero, era reconocimiento. Segundo, rectitud. Tercero, redención. Cuarto lugar, con la letra R, restauración. ¿Qué palabra? Restauración. La justificación por la fe implica una restauración. ¿De qué cosa? De la relación entre Dios y la humanidad. Una relación que se quebró allí con Adán y Eva por culpa del terrible abismo del pecado. Quinto lugar, con la letra R, revelación. Revelación. La justicia de Dios se revela. ¿Dónde? En el Evangelio, ofreciéndose gratuitamente. La salvación es gratuita. No hay que comprar un terrenito en el cielo,
no hay que diezmar, no hay que hacer nada. Es gratis, porque usted y yo no podemos hacer nada. Usted y yo no podemos pagar nada, hermano, nada. Para la salvación usted y yo no le debemos nada a Dios, porque nada le podemos pagar. Es por gracia. Ahora, como vida cristiana, ¿usted le debe algo a Dios? Sí, ahí dele toda la vida, le debe a Dios. Pero para salvación no, usted no le debe nada, yo no le debo nada porque no le puedo pagar. No le puedo pagar, es gratis. ¡Qué revelación! Con R, yo veo en este capítulo 3 la palabra razón. Aunque la razón humana por sí sola no puede alcanzar la justicia de Dios, el apóstol Pablo razona a partir de las Escrituras para demostrar, ¿qué cosa? La necesidad de la fe. La necesidad de la fe. También yo veo con la letra R la ruina. Es una ruina. Se describe la ruina espiritual en que se encuentra la humanidad a causa del pecado. Capítulo 3. Allí yo te hablé de esa radiografía espiritual. La evidencia en la cita de varios pasajes del Antiguo Testamento. Aquí va a citar varios pasajes que son del Antiguo Testamento y el apóstol los va a tomar. Y la última palabrita que encontré en este pasaje con la letra R es responsabilidad. Anótela bien grande, responsabilidad. La ley, aunque no justificada, sí revela el pecado y hace al hombre, ¿qué cosa? Responsable ante Dios. La ley te muestra que somos responsables ante Dios. ¿De qué cosa? Del pecado. Y la única manera de que podamos pagar es en Cristo. No hay manera de que se incline la balanza. No hay otra manera, hermano. No son mis obras, no es mi conocimiento, no es mi capacidad, no es mi humanidad, no es mi moralidad. Cristo es aquel que inclina la balanza en tu favor, en mi favor. Y en eso, es verdad, nos hace responsable al contemplar las Escrituras delante de Dios. Soy pecador, necesito la sangre de Cristo. ¿Qué hace la sangre de Cristo, hermano? Limpia de todo pecado. ¿Qué hacía en la antigüedad? En la antigüedad tapaba los pecados. Los sacrificios de los animalitos tapaban el pecado. La sangre de Cristo, por eso el sacrificio es una vez. No hay que matar a Cristo todos los domingos, no, es una vez. Ese sacrificio es una vez y para siempre. Por eso no es un sacerdocio arónico, es un sacerdocio según Melquisedec. Ahora algún día veremos quién era este Melquisedec. Recuerde que Melquisedec va a ser un sacerdote en el cual no tiene generación de días. Algunos piensan que es el mismo Señor, pero es un ejemplo que el autor a los hebreos va a tomar. Estaba tentado a decir el apóstol Pablo, pero no sabemos si fue Pablo el que lo escribió. No sabemos quién escribió Hebreos, pero bueno, algunos piensan que puede haber sido Pablo, Apolos, Priscila y Aquila. Bueno, hay varias opciones. Pero lo más importante es que Melquisedec, el judío sabía quién era Melquisedec. Alguien que no tenía, ¿no es cierto?, DNI, alguien que no tenía ni padre, ni madre, ni edad, ni principio, no había ni nacido, no había ni muerto, y de repente allí el escritor saca a Melquisedec, porque no era lo importante, no era lo importante Melquisedec quién era, y toma el sacerdocio de Melquisedec y dice, ¿no es este Cristo? Y ellos venían diciendo todo que sí, Melquisedec, él no nació. Melquisedec, no, él no murió. Y decía, sí, todo que sí. Y ahora el autor extraordinariamente pone a Cristo en lugar de Melquisedec y le dice, todos estos atributos lo tiene Cristo. Y ya deja de lado eso. Y dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Qué bárbaro, ¿no? Qué extraordinario ese sacrificio de Cristo en nuestro favor. 5 minutos más y terminamos. Así hacemos la introducción y el martes que viene le damos fin al capítulo 3 y hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Ustedes seguirán con el estudio. Si el Señor lo permite, el año que viene seguimos adelante. El capítulo 3, desde el verso 1 al 4. Vamos a ver un ratito esto. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? De eso estábamos hablando. Mucho en todas maneras, primero ciertamente,
que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjense en qué tremendo. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Son todas preguntas, hermanos, son todas preguntas. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Fíjense que aquí el Señor, el apóstol, va a tomar palabras que estaban escritas. Vuelve a hacer hincapié sobre la pregunta sobre la ventaja judía. La gran problemática estaba acá en los romanos, ¿no? Era el problema entre los judíos y los no judíos. Pablo anticipa una objeción lógica, ¿no? Si la justificación es por la fe para todos, ¿qué sentido tuvo entonces la elección de Israel y la práctica de la circuncisión como señal del pacto? Esta pregunta es fundamental para entender la continuidad del plan de Dios y el lugar especial que Israel le ocupó históricamente. Históricamente va a ocupar un lugar dentro del plan de Dios. Ahora, yo creo, como lo he dicho en otra oportunidad, hay hermanos que creen que ya está, que Israel ya no tiene parte con Dios. Yo creo que va a llegar un tiempo en donde Dios va a arreglar sus cuentas con Israel. Ahora, habla este pasaje de múltiples ventajas. La respuesta de Pablo es enfática, ¿no? Dice mucho. En todas maneras, él reconoce que ser judío conllevaba privilegios significativos. Es verdad, ¿no? En el Antiguo Testamento uno dice qué privilegio tuvo el pueblo de Israel contra los otros pueblos. Es tremendo. Es como si hoy dijéramos qué ventaja tiene la iglesia contra el que no es de la iglesia. Hermanos, un montón de ventajas. Por ahí hasta la pasamos peor que los otros. Pero usted tiene un montón de ventajas que el otro no tiene. La gran ventaja es Cristo. La gran ventaja es Cristo. Vos tenés a Cristo, tenés todo. No tenés a Cristo, no tenés nada. El mundo no tiene consuelo. El mundo llora como los que no tienen esperanza. El mundo no tiene proveedor. El mundo no tiene sustentador. El mundo no tiene consolador. El mundo no tiene quien le da sentido. El mundo no tiene el amigo fiel. El mundo no tiene sentido a la vida. El mundo no tiene propósito. Sígale agregando. Se me van ocurriendo, se me vienen a mi mente un montón de cosas que no tiene el mundo, que usted y yo sí la tenemos. Ahora, ¿me puede explicar por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué vivimos como viven los del mundo? ¿Por qué nos amargamos como se amargan los del mundo? ¿Por qué nos preocupamos como se preocupan los del mundo? ¿Por qué hacemos puchero? Puchero acá es como los chicos, ¿viste? Cuando están por llorar, y hacen, ¿viste? Arrugan la jeta, como diría alguno acá, la cara, y hacen que van a llorar. Y estamos así, tristes todo el día, hermano. Cara larga, cara de que no tenemos esperanza. Yo no digo que el creyente vaya riéndose por la vida todo el día. No, no digo eso. No somos tontos que vivimos en una nube. Pero hermano, tenemos el gozo. Nuestro gozo es la fortaleza. Nuestra fortaleza es Cristo. Oh, y andamos llenos de problemas, de dificultades, quejándonos, amargándonos. A veces somos más quejosos que los del mundo. A veces somos más quejosos que los del mundo. Múltiples ventajas tenemos. Pobrecitos ellos que no tienen esperanza. Pobrecitos que cuando van a un velorio lloran sin esperanza, porque usted y yo sabemos que le vamos a volver a ver si se murió en Cristo esa persona. Aunque sea un hijo, aunque sea un papá, una mamá, nuestro esposo, nuestra esposa, hay una esperanza, hay un gozo más allá de las lágrimas. Mi querido, vivamos de una vez por todas, gozándonos en Cristo, disfrutando de su compañía, de su amistad, de su presencia, dejando de vivir de una manera amarga, de una manera derrotada. A veces parece que el mundo nos lleva puesto, el sistema nos da vuelta, la economía, la política, las circunstancias de un país. Mire que Argentina es un bodrio, es un bodrio, hermano. Yo no sé cómo viven ustedes, pero acá es complicado vivir. Sin embargo, mire, no me importa quién está en el sillón presidencial, me importa quién está sentado en el trono eterno. Siempre está Dios. Alegrémonos, gocémonos, disfrutémonos de su presencia, de su reinado. Él siempre va a ser rey y es el rey de nuestra vida.
Querido, ¿qué parte no hemos entendido? ¿Qué parte? Tenés problemas, mañana vas a tener problemas. ¿Y qué tiene que ver el problema ante la grandeza de Dios? Cualquier Goliat es vencido ante la presencia de la onda del poder de Dios, que derriba cualquier montaña, cualquier gigante, y hace desaparecer, tal vez no el problema, pero te da la fuerza, te da la fuerza. Acordate que si Él no hace calmar la tempestad en unos segundos, Él te va a calmar a vos. A los discípulos le hizo calmar la tempestad y hubo paz y gran bonanza. Al apóstol Pablo lo iba a hacer naufragar, pero a la noche se le apareció y le dijo: Pablo, estate tranquilo, vos no vas a perecer, ni ninguno de los que está con vos. Romanos, capítulo 3. Terminamos aquí por ahora, hermano, esta parte. Seguiré adelante con el capítulo 3, si el Señor lo permite, el martes. Pero cambia tu visión, cambiemos nuestra visión. Disfrutemos del Señor, disfrutemos de su presencia. Vivamos ese cristianismo real, auténtico, que supera cualquier problema, cualquier dificultad, aún enfermedades, aún malas noticias, aún dinero que no alcanza, aún lo difícil que es llegar a fin de mes, aún gobiernos que por allí de uno dice: uy, pero vos no sabés lo que es vivir así. Mire, hermano, en los tiempos del apóstol Pablo reinaba un tal Nerón, un tal Nerón. Wow, mi querido. Y el apóstol Pablo está incentivándonos, a alentarnos, a animarnos, a poder estar con él, aún bajo el gobierno de un tirano, como era Nerón. Wow. Yo no sé qué te pasa a vos, pero sí sé lo que me pasa a mí. Cuando yo veo la vida de este hombre, que pasó gran parte de su vida encadenado, sin embargo, él decía: la palabra de Dios no tiene cadenas. La palabra de Dios corre y escribe la epístola del gozo entre dos soldados romanos. ¡Wow! ¡Wow! Creo estar en una mejor posición. Creo estar mucho mejor que Pablo, humanamente hablando. Sin embargo, a veces las circunstancias de la vida empañan el gozo de mi corazón. No lo permitamos. No le demos lugar a un sistema que trata de atraparnos. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén, hermano. Amén. Bien fuerte, bien fuerte. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, por tu mensaje, por tu palabra y sobre todas las cosas, los consejos que nos quedan para cada uno de nosotros, para nuestra vida, ¿no? Muy claro, muy preciso. No sé si hay alguna pregunta que se le quiera hacer a Oscar en cuanto a los temas. Si hay alguien que quiere hacer una consulta, ahí está Auri Flores. Hermanos, buenas noches. Sí, una pregunta para el pastor Oscar. De repente, no en el capítulo que estamos leyendo de Romanos, pero sí en cuanto el pastor hablaba de la justificación, ¿no? De los pecados y todo lo demás. Entonces, quería basarme en la pregunta en el libro de San Juan, el capítulo 3, cuando Jesús tiene su encuentro con Nicodemo, ¿no? Y cuando Jesús, Nicodemo le hace la pregunta, ¿no? Y Jesús le dice en el versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde que le hace Nicodemo la pregunta y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la pregunta es aquí, cuando dice el nacimiento del Espíritu, yo aquí le entiendo de que cuando recibes a Cristo y eres sellado por el Espíritu Santo. Pero cuando menciona
el nacimiento por agua, no sé si es del bautismo o el nacimiento físico, que sales del Ahí, vientre de tu madre. dale, ya tomé nota, te lo voy a explicar. Es muy sencillo el concepto y a veces lo hacemos muy difícil. Yo contesto todas las preguntas, yo no te digo mañana, pero en esta semana la mando allí para todos la respuesta. Pero vas a ver que es menos complicado de lo que nosotros hacemos cada vez que aparece el agua y del espíritu. Así que, Ok, gracias. y si alguien tiene otra pregunta, la manda por escrito. Por ahí a veces surge, porque no la tenemos ahora, y yo la voy preparando y la mando allí al grupo, como hicimos con todas las otras preguntas. Perfecto, muy bien. Bueno, así como ha dicho Oscar, si hay alguna otra pregunta, se la puede pasar. Él la va a contestar por escrito. Y bueno, no nos queda otra ya para ir despidiéndonos, para ir terminando en oración. Hoy no ha estado Carlitos Pinto con nosotros, tenía turno con el médico, así que hoy se tomó su día. Me gustaría, a ver, eso lo estaba viendo a Víctor de Nicaragua, ¿puede ser, Víctor? Si nos puedes despedir con una oración. Sí, con mucho gusto. Perfecto. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos escuchar tu santa palabra. Gracias por el pastor Naranjo, Señor. Bendice su vida, bendice su ministerio de, de allá en Sudamérica, Señor. Te damos las gracias por darnos estos espacios, la tecnología en la cual podemos, a pesar de las grandes distancias, poder alimentarnos, poder aprender un poco más de ti, Señor, y de lo que quieres para tu iglesia y para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a ser humildes, a aceptar, Señor, tu palabra, ponerla por obra en nuestra vida y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Danos, Señor, sabiduría, discernimiento e inteligencia y para comprender y acatar tu palabra. Bendice a todos los pastores, a todos los hermanos presentes en este momento y que tú, Señor, seas siempre nuestro ayudador en las tribulaciones, para no rendirnos, sino seguir adelante, seguir avanzando, a pesar de las circunstancias de este mundo en caos, pero siempre tú estás sentado en el trono de nuestra vida. Confiamos en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden abrir sus cámaras, sus micrófonos. Nos podemos para saludarnos. Y el próximo martes a las 20:30 nuevamente estamos viendo la última clase ya de octavo. Y ya vamos a comenzar con mayo con una nueva materia, ¿sí? Vamos a abrir los micrófonos. Gracias, hermano. Buena semana. Muchas Bendiciones gracias. para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Que Dios les Descansen. bendiga. Gracias, hermano. Hasta luego. Saludos, saludos. Chao, chao. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Saludos, buenas noches, que Dios bendiga a Bendiciones para todos. Buenas todos. Buenas noches. noches. Washington. Nos Luego, vemos pronto. igualmente, chao. Nos vemos. Luego. Chao. Parte, hermanos. Bendiciones.